En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, incluso cuando estás completamente solo? Como si una presencia invisible te siguiera, susurrando secretos prohibidos entre las sombras. Esta noche te traigo dos relatos aterradores de veladores nocturnos, cuyas experiencias en escuelas al caer la noche y el silencio total, desafían toda lógica. Lo que parecía un simple trabajo de rutina se convirtió en una experiencia que cambió sus vidas para siempre. Siente el escalofrío que ellos sintieron al recorrer aquellos pasillos oscuros. Escucha los ecos que resuenan en la antigua biblioteca e imagina lo que vieron. Sombras que cobran vida y voces que nunca debieron ser escuchadas. Estos relatos no son solo historias, son advertencias. Así que, colócate tus audífonos, apaga las luces, ponte cómodo, y acompáñame en este viaje a lo desconocido. Porque, después de escuchar estas historias, tal vez, nunca vuelvas a sentirte solo en la noche. La última ronda del velador. Mi nombre no importa. Ni mi edad, ni los motivos que me llevaron a aceptar aquel trabajo. Lo único que necesitas saber es que por un tiempo fui el vigilante nocturno de una escuela secundaria que ya no existe. Esa escuela fue demolida hace años, pero lo que ocurrió allí, lo que vi y sentí, sigue persiguiéndome cada noche. A veces, cuando cierro los ojos, puedo oírlo todo de nuevo. La respiración, las risas apagadas, el eco de pasos que nunca venían de un lugar específico. He intentado olvidarlo, pero este lugar, estos recuerdos, tienen una manera de enraizarse en lo profundo de la mente. Te lo contaré como mejor pueda, aunque sé que las palabras serán incapaces de captar la verdadera esencia de lo que viví. Comencé a trabajar en la escuela a principios de noviembre. Mi primer turno fue sencillo. Hice la ronda por los pasillos, comprobé las aulas y cerré algunas puertas que, al parecer, alguien había dejado abiertas durante el día. La escuela era antigua, construida a mediados de los 60 y había sido cerrada hacía años. Los pasillos largos, oscuros y el olor a polvo y moho parecían constantes, como si el aire estuviera impregnado de algo rancio. La primera semana transcurrió sin incidentes. A veces me parecía escuchar susurros o pequeños ruidos al fondo de los pasillos, pero me decía a mí mismo que era mi imaginación. Después de todo, era un edificio viejo, el eco de los pasos, el crujir de las maderas y las sombras borrosas en el rabillo del ojo eran cosas que cualquiera experimentaría en un lugar así. Me repetía constantemente que estaba solo. Pero todo cambió en la segunda semana. Era una noche fría y lluviosa cuando la vi por primera vez. Yo estaba sentado en el vestíbulo principal, cerca de la entrada, tomando un café para combatir el sueño. Al levantar la vista, la vi parada al final del pasillo. Una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, con un vestido blanco manchado de lo que parecía ser lodo. Tenía el cabello oscuro, largo y húmedo, y su rostro estaba oculto por las sombras. Recuerdo que me quedé paralizado. Pensé en acercarme, pero algo en su postura me heló la sangre. No se movía, ni parpadeaba, solo estaba allí, mirándome o, al menos, eso parecía. Pasaron varios minutos, aunque se sintió como una eternidad, hasta que finalmente logré moverme y me dirigí hacia ella. Sin embargo, cuando llegué a donde había estado, ya no había rastro de la niña. Intenté racionalizarlo,
Tal vez era algún niño del barrio que se metió aquí para refugiarse de la lluvia, me dije. Pero en el fondo de mi mente sabía que algo estaba mal. Ningún niño se hubiera quedado quieto tanto tiempo. Y cuando revisé las cámaras de seguridad, lo que vi me dejó sin palabras. La imagen era clara, el pasillo vacío, sin rastro de la niña. Esa noche no dormí. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, solía escuchar ruidos en las aulas, golpes, risas apagadas, murmullos. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi algo que me heló hasta los huesos. En una de las pizarras había un mensaje escrito con tiza: ven a jugar con nosotros. El mensaje parecía antiguo, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo, pero yo sabía que la noche anterior no estaba. Con el corazón en la garganta, borré el mensaje, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad del aula. No pasó mucho tiempo antes de que los mensajes se volvieran más personales. Una noche, encontré escrito mi propio nombre en una de las pizarras. Ven con nosotros, mi nombre. Era imposible. Me convencí de que algún bromista había entrado, aunque las puertas siempre estaban cerradas y yo era el único con acceso. La peor experiencia la viví en el aula de música. Era uno de los lugares más oscuros y olvidados de la escuela, ni siquiera las luces funcionaban bien allí. Una noche, al pasar por la puerta, escuché el sonido de un piano. Las notas eran disonantes, como si alguien estuviera tocando con manos torpes y desesperadas. Decidí entrar, armado solo con mi linterna y mis nervios. El piano estaba al final del aula, cubierto de polvo, y, al acercarme, pude ver que las teclas estaban rotas y descoloridas, algunas incluso faltaban. No podía ser el piano el que estaba sonando, y sin embargo, las notas seguían resonando, lentas y distorsionadas. De repente, el sonido se detuvo, y una risa suave, apenas un susurro, llenó el aula. No sé cómo logré salir de ahí sin perder la cabeza. A partir de esa noche, evité el aula de música a toda costa. La última noche fue cuando me di cuenta de que no era bienvenido allí. Recuerdo que estaba haciendo mi ronda cuando noté que todas las puertas de las aulas se encontraban abiertas, a pesar de que las había cerrado hacía apenas una hora. El miedo se convirtió en pánico cuando escuché pasos detrás de mí. Giré la cabeza y vi a la niña, más cerca que nunca. Esta vez, podía ver su rostro con claridad, y lo que vi me paralizó. Sus ojos eran pozos negros, sin fondo, y su boca estaba torcida en una mueca de desesperación. Ella avanzó lentamente hacia mí, y yo retrocedí, incapaz de apartar la mirada. Sentía como si mi cuerpo estuviera congelado. Cuando llegó a estar a pocos metros de distancia, susurró algo que aún me atormenta: nos haces falta. No te vayas. Finalmente, logré moverme y corrí hacia la salida. Jamás volví a esa escuela, ni quise saber qué pasó después. Lo único que sé es que otros vigilantes que han trabajado allí han reportado las mismas cosas: risas, pasos, sombras, y esa misma niña parada en el pasillo, siempre al final, siempre observando. Después de mi salida, me enteré de historias similares de otros vigilantes. Algunos incluso aseguran haber encontrado fotos antiguas de alumnos en los archivos de la escuela, donde aparece una niña con el mismo rostro que la que yo vi. Sin embargo, los archivos no revelan su nombre ni su historia. Se dice que, en la demolición de la escuela, encontraron una pequeña sala escondida,
donde había varias pertenencias escolares viejas, muñecas rotas y marcas de uñas en las paredes. Pero de la niña nunca se supo más. Los ecos de la antigua biblioteca. Si alguna vez has caminado a solas por un pasillo vacío, sabes a lo que me refiero. Ese hormigueo que empieza en la nuca y baja lentamente por tu espalda, la sensación de que algo, o alguien, está detrás de ti, observando cada uno de tus movimientos. La mayoría de las veces no es más que la imaginación jugándonos una mala pasada, pero a veces, solo a veces, no es la imaginación. Es algo real. Algo que está allí, esperando a que te des cuenta de su presencia. Eso fue lo que sentí durante todas esas noches en la escuela. Esa escuela que ya no existe, derribada hace años, como si alguien quisiera borrar los rastros de todo lo que sucedió allí. Fui el último velador nocturno en trabajar en ese lugar, el último en caminar por sus oscuros pasillos y el último en ver cosas que ni siquiera debería haber visto. No me contrataron para hacer preguntas, pero en ese sitio había demasiadas preguntas sin respuesta. Desde la primera noche, supe que algo no estaba bien. A veces, el silencio era tan profundo que podía oír el eco de mi respiración, y otras veces, los susurros llenaban cada rincón, como si los muros mismos estuvieran vivos, susurrando cosas incomprensibles, cosas prohibidas. Cada noche era una prueba, un reto de resistencia mental. ¿Hasta dónde puedes llegar antes de sentir que perderás la cordura? Al principio pensé que podría soportarlo, que todo tenía una explicación lógica. Pero cuando empiezas a ver figuras en la oscuridad, cuando escuchas voces que nadie más debería escuchar, te das cuenta de que algo en ese lugar no quiere que te vayas. Han pasado años desde que dejé ese trabajo, pero lo que vi y escuché en esas noches sigue persiguiéndome. A veces siento que al contar esta historia, quizás logre deshacerme de esa presencia que me atormenta. Pero hay algo en el aire, algo en esas palabras que me susurra que no será tan fácil. Esta es mi historia, o al menos, lo que recuerdo de ella. Tal vez solo sea un hombre viejo recordando de más. O tal vez sea una advertencia de que hay lugares a los que nunca debemos regresar. Mi primer turno fue como cualquier otro trabajo nocturno, caminar por pasillos vacíos, revisar puertas y ventanas y llenar informes aburridos cada hora. Sin embargo, había algo extraño en los corredores de esa escuela. Desde la primera noche, tuve la sensación de que alguien me estaba observando. Al principio lo ignoré, achacándolo al simple hecho de estar solo en un edificio oscuro. Pero conforme pasaban los días, la sensación se hizo más intensa, casi palpable. Algunas noches, al girar en los pasillos, llegaba a ver una sombra que desaparecía en cuanto trataba de enfocarla. No era algo constante, pero ocurría con suficiente frecuencia para comenzar a inquietarme. Mis oídos se llenaban de susurros y pequeños murmullos, casi como si los muros mismos intentaran hablarme. Pero cuando apagaba mi linterna, la oscuridad era tan densa que parecía una presencia en sí misma, y los murmullos cesaban. Intenté no darle importancia. Es solo una vieja escuela, me repetía. Es solo mi imaginación. La escuela tenía un aula en particular que evitaba en la medida de lo posible, el aula de historia. Era la más antigua de todas, y nadie parecía saber cuánto tiempo llevaba sin ser usada. Durante una de mis rondas, al pasar por ella, escuché un leve golpe desde adentro, como si alguien estuviera tamborileando los dedos en uno de los pupitres. Era casi inaudible, pero suficiente para llamar mi atención. Empujé la puerta, y lo que encontré me dejó helado.
Los pupitres estaban cubiertos de polvo, pero en cada uno había grabados nombres, fechas y palabras que parecían mensajes de advertencia. No estás solo, ellos nos miran, no volveré. Noté que uno de los pupitres tenía aún marcas frescas, con las letras casi pulidas. Intenté racionalizarlo. Tal vez algún alumno había hecho esas marcas antes de que cerraran el aula. Aún así, no pude evitar sentir que algo en esa habitación me repelía, como si el aire estuviera cargado de algo más que polvo. Esa noche, escuché los golpes de nuevo, cada vez más cercanos. Fue en mi tercera semana cuando finalmente sucedió algo que cambió todo. La biblioteca de la escuela era una sala enorme, llena de estantes y con un ambiente solemne, casi reverencial. Nadie había entrado allí en años, y sin embargo, una noche, escuché claramente el sonido de hojas pasando, como si alguien estuviera hojeando los libros. Al acercarme, sentí un escalofrío en la nuca. No había viento, y todas las ventanas estaban cerradas. Sin embargo, los libros continuaban moviéndose, como si alguien invisible estuviera buscando algo. Recorrí la biblioteca con la linterna en mano, llamando con voz temblorosa, ¿hay alguien aquí? No recibí respuesta, pero el sonido se detuvo y un extraño silencio se apoderó del lugar. Solo entonces vi lo más perturbador, un libro abierto en la mesa central, con palabras garabateadas en su primera página, como un mensaje directo. Las palabras eran simples, pero su significado fue suficiente para helarme el alma. ¿Quieres saber la verdad? Me acerqué lentamente al libro, pero en cuanto toqué sus páginas, las luces comenzaron a parpadear y sentí un tirón en mi brazo, como si alguien invisible hubiera intentado apartarme. Salí de la biblioteca casi corriendo, sin atreverme a mirar atrás. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a escalar. Cada vez que entraba en un aula, escuchaba pequeños murmullos que parecían venir de todas direcciones. Una noche, mientras estaba en la oficina principal revisando las cámaras de seguridad, el intercomunicador se activó por sí solo. Era imposible, no había nadie más en el edificio y el sistema estaba desconectado. Sin embargo, una voz surgió del aparato. Era suave y distante, como un susurro cargado de ecos. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó la voz. ¿No entiendes que no perteneces a este lugar? Me quedé inmóvil, con la piel erizada. Era la voz de un niño, aunque parecía mezclada con otras voces, como un eco de muchos niños hablando al mismo tiempo. Intenté responder, pero solo logré que mi voz saliera temblorosa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? El intercomunicador se apagó, dejando en su lugar un silencio absoluto. Esa noche decidí no recorrer los pasillos. Me encerré en la oficina y esperé, cada segundo sintiendo una presencia acechante fuera de la puerta. La última noche fue la más aterradora de todas. Había decidido renunciar, incapaz de soportar la tensión de sentirme acechado. Fui a hacer una última ronda, despidiéndome en silencio de ese lugar maldito. Al pasar por la biblioteca, escuché nuevamente el sonido de las páginas moviéndose, pero esta vez acompañado por risas suaves, como si una multitud estuviera reunida alrededor de una historia secreta. Cuando encendí la linterna, lo vi. Allí, de pie en la penumbra, había un niño, mirándome con ojos oscuros y vacíos. Su rostro era pálido y su expresión indiferente, como si ya hubiera visto demasiado. Alrededor de él, otras sombras comenzaron a emerger, figuras borrosas que parecían niños y niñas de distintas edades, todos ellos observándome en silencio.
Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras los murmullos aumentaban, llenando el aire con palabras incomprensibles. «Únete a nosotros», susurraron las voces. «Ven y quédate». Fue entonces cuando lo entendí. Todos ellos eran almas atrapadas en la escuela, figuras de un pasado olvidado. Sabía que, si no me iba en ese momento, terminaría siendo uno de ellos. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Salí de la escuela y nunca volví. Pero esa última visión sigue persiguiéndome, y cada noche, aún puedo escuchar sus risas, sus susurros y la promesa de que algún día regresaré. Después de mi salida, me enteré de que varios veladores habían intentado ocupar el puesto, pero todos habían renunciado en cuestión de días, mencionando a niños en los pasillos y risas en la biblioteca. La escuela fue abandonada, y hoy se dice que quienes se acercan a sus ruinas pueden oír el eco de aquellas voces, esperando a quien quiera escuchar sus historias y unirse a ellos. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.